¿Ya habíamos hecho de los patinadores? Pues bueno, todo empezó en Plaza Mayor, allá en la zona de la pista de hielo. ¿Hay alguien a la pista de hielo? Sí. Entonces van a entender muy bien el problema. Supongo. Me dice Federico, que tiene una masa de 75 kilos, y Gloria, que tiene una masa de 55 kilos, patinan juntos sobre hielo con una velocidad común de 3.2 metros por segundo. Qué romántico. Cuando se empujan uno al otro en dirección perpendicular a su velocidad original. Lo más seguro es que el celular de Federico está Gloria. Se separan. O sea, van paralelos. Van en dirección paralela. Y aquí dice que hay un empuje de manera perpendicular. Después de romper contacto y otras cosas, bueno, perdieron contacto físico. El celular. Gloria patina en una dirección en un ángulo de 32 grados respecto a su dirección original. ¿En qué dirección patina Federico? Bajo el suelo. Se va deslizando ya en el suelo, pero acostado. Porque de qué otra manera te desplazas 32 grados, si no es que vas a hacer paralelo. Te desvías. Por pura naturaleza. A ver, entonces, pues, primero lo primero. ¿Qué tenemos que dibujar? A ver, díctenmelo. Sería de... Primero es la fuerza. Acá está uno, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo va el movimiento según eso? Hay que tener una dirección en... Inicialmente, ¿cómo iba? Aguas. Paralelo. A ver, yo tengo mi sistema de referencia. ¿Con qué tiene el dedo? Tengo mi sistema de referencia, ¿correcto? Y el B. Entonces, primero iban paralelos, ¿en qué sentido? Antes de X, después de X. Sobre X, pero ¿qué? Aquí está el cero. ¿De aquí para acá o de aquí para acá? No, de cero para acá. Pues van aquí paralelos. Luego, ¿qué pasa? En dirección de... Se distribuyen aquí, ¿no? Entonces nos dice que este, digamos que es el de Gloria, ¿de acuerdo? ¿No? Es el momento de Gloria. Eso es el resultado. ¿Eh? Sí, ese es el resultado. Ese está de acuerdo a esos 32 grados, ¿no? Pero, y nos dice que necesitamos calcular un ángulo conocido del momento de Federico, ¿no? Pero, ¿vale? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Aguas. Siempre tengan cuidado con mostrar toda la dinámica, ¿no? Porque ahí se van a dar una idea más o menos qué está pasando. De las fuerzas y de los momentos que ahorita vamos a analizar nosotros. Entonces siempre tengan cuidado porque si algo se les olvida, como el caso de la pelota la clase pasada, que apenas íbamos dándonos cuenta cómo funcionaba el batazo. Aquí yo les recomiendo esta parte, que vayan viendo cómo se van comportando. Porque digo, aquí no, el problema no dice muchas cosas, ¿no? Federico y Gloria patinan juntos sobre hielo, ¿no? Con una velocidad común de 3.2 metros sobre segundo. Entonces, tanto la velocidad de Gloria como la velocidad de Federico, que en este caso es rapidez, es de 3.2 metros sobre segundo. 3.2 metros sobre segundo. Cuando se empujan uno al otro en dirección perpendicular a su velocidad original. Entonces, para empezar, ¿en qué dirección va la velocidad original? Positivamente. No, bueno, es positiva, pero yo lo que me refiero es el sentido de referencia. O sea, ustedes tienen que ubicar el problema. O
estaremos de este lado Hacia las X. Sí, sobre las X, ¿no? Como aquí le hicieron, pues está bien el planteamiento. Pero tengan en cuenta que aquí nada más dice, yo le veo dos confusiones. Primero dice dirección perpendicular. Y realmente no fue perpendicular, porque entonces, si fuera perpendicular estaría fácil, porque es, bueno, 32 y 90 menos 32, ¿no? Sí, pero no forman entre los dos 90. ¿Mandé? Entre los dos no forman. A veces, eso es lo que dice el problema. Pero realmente no forman ese ángulo, forman uno diferente. Entonces tengan cuidado porque no fue tan clara aquí la relación. Quiero suponer que fue una situación de traducción. O sea, cuando lo tradujeron, algo ha de haber dicho ahí el libro. Tendría que ver la edición en inglés. No, pero no se refiere a eso, sí. No se refiere a que los dos ángulos van a formar 90. No se refiere a eso. Pero a ti te dice que hay un empujón uno al otro en dirección perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Para su velocidad. Por eso. ¿Estamos de acuerdo que aquí en este punto hay un empuje, correcto? Sí. O sea, hay una fuerza como... ¿Y ya? Porque este es perpendicular, no puede ser solamente Y. ¿Sí o no? Sí. Eso no quiere decir que el resultado se genere un ángulo como tal de manera paralela a esta. O sea, sí, pero sí quiero que vean esto. Que independientemente, como tú dices, si no es perpendicular. O sea, si es perpendicular, la fuerza que fuera perpendicular, estaría diciendo que aquí hubo una fuerza. Y esa sí es perpendicular. Pero el impulso no, ni el momento. O sea, el resultado de esa fuerza perpendicular no te va a derivar en un movimiento perpendicular como tal. O sea, con sus compañeros, pero es importante que lo lean y que lo vean porque pues no es, o sea, como que muy claro, ¿no? Porque aquí dice, cuando se empujan uno al otro en dirección perpendicular a su velocidad original. Entonces quiere suponer que si aquí va mi velocidad, ¿no? En X, pues perpendicular a 90 grados, una fuerza estaría aquí actuando, ¿no? Y ya el resultado de esa aplicación me va a generar dos momentos, ¿no? El momento de Gloria y el momento de Federico, ¿correcto? Y dice, mande. Pero ahí tengo una duda. Solo pusimos una fuerza perpendicular, pero vamos a tomar en cuenta así como que una sola fuerza empujó a ambos o cada quien ejerció una fuerza. Uno de los dos. Ya sea, ¿Uno de los dos? ya sea Federico o ya sea Gloria. Porque no te dice quién. O sea, no te dice los dos. Cuando se empujan aquí, aunque aquí el problema sí dice que uno al otro. ¿Qué querría decir eso? Por eso lo pusimos una sola fuerza. Que los dos están empujándose, ¿no? Y de manera perpendicular a quién. ¿Así mismo? Al otro. De igual manera, ¿qué tendríamos aquí? Independientemente de eso, ¿qué tendríamos aquí? Sí, pero por tercera ley. ¿Sale? Entonces, si tienes esa fuerza ahí aplicada, ¿correcto? Ya tú vas a tener un resultado, pero yo lo que voy es que ese tipo de palabritas, dirección perpendicular en su velocidad original, ya te pueden generar una cierta confusión a la hora de plantearte el problema. Porque todos diríamos, bueno, entonces salen con salen más o menos perpendiculares y pareciera que te pudiera dar un ángulo de 90 grados la diferencia entre los dos. Que les puedo asegurar que el 80% me pondría eso. Bueno, si ese es 32, ya 90. No, de hecho va a dar menos, ¿no? ¿De qué? Tiene que dar menos porque es más pesado el hombre. Sí, por eso, o sea, tiene que ver todo eso. Está bien el planteamiento. Y va a ser menos. Pero digo, un pensamiento como que natural. Es decir, bueno, pues si es perpendicular, van a 90 grados. Y si me dicen que Gloria va a 32 y quedó perpendicular, pues por lógica. De eso sería como que el pensamiento más... Como que el que nos llegaría a nosotros más rápido, ¿no? O sea, lo que estoy planteando es, eso me llegaría más rápido para pensar. Pero ya el problema te dice después de romper el contacto, ya que se separan aquí, te dice que Gloria patina en una dirección con un ángulo de 32 grados, aquí lo tienes, ¿no? Respecto a su dirección original, o sea, aquí nos queda claro que la dirección original venía en X, ¿correcto? Entonces, ¿en qué dirección patina Federico? Ahora, el problema no va a decir esto, o sea, el problema no te va a poner esto. Entonces, ustedes tienen que determinar cuál es la dirección original, ¿no?
cómo están las fuerzas actuando y cuáles son los ángulos y graficarlos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Luego dice, solución, Federico y Gloria constituyen nuestro sistema y ejercen fuerza uno sobre otro cuando se separan. Pero si prescindimos del efecto de la fuerza, ¿no? De las fuerzas externas, como la fricción con el hielo, su momento total antes de que se separen ha de ser el mismo que después que se han separado. Los componentes X de los momentos originales son, suponiendo que su movimiento original siga dirección positiva en X. Eso lo está planteando el problema como solución, pero repito, a nosotros no nos dijo nada de dónde iban. Si hacemos el mismo planteamiento en Y, debería ser exactamente lo mismo. O sea, si a ustedes les gustó imaginarse que iban en Y, es el mismo planteamiento. Solamente van a cambiar los ángulos. Entonces dice, ok, el momento original o el momento inicial de cada uno de ellos está dado por lo siguiente: momento de Gloria en X y momento de Federico en X, ¿correcto? Son 176 kilogramos metros sobre segundo y 240 kilogramos metros por segundo. ¿Esto quiénes son antes de que se separen? ¿Vale? Estos momentos son como iban en paralelo, ellos avanzando. Son los momentos de los dos. ¿Dudas hasta aquí? No. Ahí es antes de que se separen. Y después aquí, después de la separación, el momento de Gloria adquiere un componente Y, de modo que su momento total forma un ángulo de 32 grados con la dirección positiva en X. ¿Sí? ¿Y eso cuánto les da? Eso de despejar. ¿Y eso de dónde lo obtengo? De despejar el triángulo, ¿no? ¿De despejar el triángulo? No, pues A ver. es el vector es masa por velocidad y eso lo vas a multiplicar por la tangente de masa. Sí, pero a ver. Es que tienes el momento, tienes 176. Primero hagan lo siguiente: 176 por la tangente de 32. ¿Sí les da esto? ¿Ya? ¿Están seguros? Tangente de 32. A ver, ahí está 110, ¿no? 109.97. Sube a 110. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué tomo tangente de 32? Si al final yo tendría que, o sea, mi otra forma como lo he visto es que la componente, ¿no?, tendría que ser propuesta por ¿dónde? Por el seno. Por seno. Bueno. Pero eso no tiene. Dice tangente, momento de Gloria, ¿no? En Y, ¿correcto? No, ¿qué es en Y? En Y, pero sí. Y me dice que es el momento de Gloria Ya lo despejaste, ¿no? de todo el momento. Tú tienes esto, que es el momento que vienes aquí. Y ahora mi pregunta es: ¿por qué sale con tangente? Porque tiene, o sea, porque no tiene la hipotenusa, por así decirlo. ¿Pero qué tienes? No, la hipotenusa sí la tienes, ¿no? ¿Qué es la magnitud de esta? No, pero es en X, que es el. Ah, sí viene en X, pero no viene en X, es el momento total. Pero mi pregunta es: ¿de dónde sale la tangente? De cateto opuesto sobre cateto adyacente, porque se supone que tienes primero el desplazamiento en el Pero entonces, a la hora de separarse, ya es cuando tienes el cateto. a la hora de separarse tienes El cateto adyacente. Tiene la parte de acá. la parte de acá. La parte de acá. Entonces, ¿qué está dada por quién? Pues la de Por la tangente de ese ángulo. Pues por. Ahí la encontrarías, ¿correcto? ¿Sí estamos de acuerdo? A ver. No, otra vez. Ustedes tienen igual. A ver, ubíquenlos. Tengo que el momento de Gloria sale en X por tangente de 32. Este ya lo calculé. O sea, momento de Gloria que viene en X y X para Federico que vienen paralelos. Ese es el momento, ¿correcto? Masa por velocidad. 55 por 3.2 metros por segundo y 75 por 3.2 metros por segundo. Me da 176 kilogramos por segundo
y 240 kilogramos metros sobre segundo. Después de la separación, el momento de gloria tiene un componente y, de modo que su momento total forma un ángulo de 32 grados con la dirección positiva en x. Aquí lo tengo, ¿correcto? Entonces, yo llego aquí al cero con este momento lineal de 176 kilogramos y después hago un movimiento a 32 grados, ¿correcto? Entonces, al tener ese momento de 32 grados, aquí me dice que el momento en y de gloria derivado de mi momento original, que venía inicial, el momento inicial, es igual al momento en x, que es este, por la tangente de 32, ¿correcto? Sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y nos daría esta parte de aquí, ¿sí o no? Ya que sería la hipotenusa, en la parte de aquí, la tangente, ¿no? Entonces cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Vamos bien? Sí. Y ya de ahí nosotros sabemos la parte de aquí. Pero la pregunta es, ¿de dónde por qué sacamos este y por qué no dijimos que era para la componente en y el seno de 32? Que no tenemos la magnitud del movimiento. Porque no tienes el valor de la no tienes el valor de la hipotenusa. Tienes el valor de cateto adyacente. ¿Correcto? Cateto adyacente. ¿Esta aquí lo tienes? ¿Y cuál otro? El ángulo. Por eso, ¿están de acuerdo entonces? ¿Sí me sí que no, es que o sea, ¿cómo sabes que se movió? Porque el problema es... No. A ver, no se me confundan. Ya que yo hago aquí el efecto de las fuerzas, en ese momento pues, voy a tener una separación. Y automáticamente voy a crear una componente en X y componente en Y, una componente en X y componente en Y, a tener un ángulo de diferencia. Los dos van a tener un ángulo de diferencia. Pero en el momento que aparece un ángulo, ya me indica que estoy teniendo que un componente en X y un componente en Y. Entonces eso no se les olvide. O sea, con la pura aparición del ángulo, ya tienen ustedes las componentes. Ahora, ya que yo tengo esas componentes, ¿sí? Con este ángulo de 32, calculo el momento en Y, porque tengo, como ustedes comentan, el cateto adyacente, ¿correcto? Bueno, entonces nos da 110 kilogramos metros sobre segundo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para calcular el ángulo que yo busco? Fíjense. Antes de que se empujen, el componente Y de su momento total es 0, ¿correcto? Para que el momento se conserve, el componente total Y debe seguir siendo 0 después de que se separen. Por lo tanto, el componente Y del momento de Federico ha de ser menos 110 kilogramos metros sobre segundo y la dirección de su movimiento se obtiene a partir de la siguiente relación. ¿Cómo está ahí? Sí, o sea que es el mismo impulso que el de Gloria, pero en dirección opuesta. Recuerden como el de acá, ¿no? O sea, yo tengo esta parte de aquí de los momentos que son opuestos y el sentido contrario, ¿correcto? Bueno, son pues, misma magnitud y sentido opuesto, ¿correcto? Ok. Entonces vamos a ver aquí. Dice, antes de que se empujen, el componente Y de su momento total es 0. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Porque van todos en X. Para que el momento se conserve, el componente total Y debe seguir siendo 0 después de que se separen. ¿Vale? O sea, se tienen que cancelar para que haya conservación del momento. Por lo tanto, el componente Y del momento de Federico ha de ser menos 110 kilogramos metros por segundo, que fue el que encontramos de quién? De Gloria, para mantener el mismo momento y se cancele. Si Gloria sale con 110 kilogramos metros sobre segundo, Federico en consecuencia debe salir con menos 110 kilogramos metros sobre segundo. Y la dirección de su movimiento se obtiene a partir de ¿qué? Del momento en Y entre el momento en
X que llevaba en ese entonces, ¿correcto? Que es de 240 males. Tengo una pregunta. Entonces, para sacar el de Gloria, hicimos lo que nos dio de kilogramo metro entre segundo por la tangente de su ángulo. Sí. Y de ahí, eso es lo que estamos diciendo. No, este es el 110. Ajá, de ahí salimos. De ahí sale el 110. Después el problema nos dice lo siguiente. Dice, miren, ¿cómo el momento, hay una conservación de momento? El momento en Gloria en Y es de 110 kilogramos metros sobre segundo. Aquí lo encontré. Como debe haber una conservación, por lo mismo Federico debe de salir en Y con la misma magnitud, pero en sentido opuesto. O sea, menos 110 kilogramos metros sobre segundo. Y derivado de eso, la dirección de su movimiento se obtiene a partir de ¿qué? Entonces, tangente de teta es igual al momento de Federico en Y entre el momento de Federico en X, ¿correcto? El momento de Federico en X, aquí lo tengo. 240 kilogramos metros sobre segundo. Ya nada más me faltaba encontrar el momento en Y de Federico, que es opuesto al momento de Gloria, ¿sale? Profe, pero el ángulo da menos 24.6. Pero le puedes, pero también puedes aplicar el decimal de los 360. Lo vas a tener en Aquí, a ver, vamos para allá. Primero quiero que vean estos momentos. ¿Ya estamos de acuerdo con eso? O sea, tangente de teta es momento de Federico en Y entre el momento de Federico en X. El momento de Federico en Y es el opuesto al momento de Gloria en Y. Ya estamos ahí, ¿no? Ok, hago Y entre X y me da menos 0.458. Entonces eso es tangente de teta. Para encontrar ya el ángulo es arcotangente de menos 0.458 y les da 24.6, dicen ahí. Sí. Menos 24.6. Menos 25. Es 24. Está bien. O sea, hasta aquí tenemos menos 24.6 o menos 25 grados. ¿Estamos de acuerdo? A ver, primero, el signo. El signo es correcto partiendo de qué? del ángulo, ¿no? De los sentidos que estamos tomando. Si fuera positivo sería todo así. Estamos, exacto, ahí por eso le vuelvo del ángulo. Tú me decías que tomar los 360 y restar. No, o sea, te iba a decir que si tú, o sea, nos dejabas poner el ángulo negativo, o iba a ser necesario a 360, bueno, a los menos 24 semanas de 360 para tomar todo el ángulo positivo, para tomar en cuenta todo el sistema y no solo basarnos en la separación que hicieron. No, sería cuestión de tomarlo negativo. Por la separación que hicieron. Si lo ponen de los, digamos que si en el examen dicen, bueno, yo tomo los 360 y lo resto, de los, te va a salir menos 42, menos 25, ¿no? O sea, quieres poner que te va a quedar un ángulo de 335, ¿no? 335. ¿Correcto? Entonces, no hay problema si tú dejas un ángulo de 335 o de menos 25. Más bien depende de tú cómo quieras analizar. Eso ya es cuestión de ustedes. Nada más la parte Sí, sí, porque al final nosotros pues manejamos ángulos de referencia. Y si quisiéramos manejar el ángulo al que sale, sí podría decir, va a 325 grados y no hay problema porque es lo mismo, o sea, es la misma dirección que estás tomando. ¿Vale? Sí, tendrías que ponerle 360 menos 25 y ya es el ángulo al que va dirigido. Nada más pones eso. O sea, teta final es igual a 360 menos 25. Ya. Da a entender que, claro, que tomas esa dirección de todo en función de ángulo positivo. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Seguros? Ya estamos a una semana. Bueno, a dos. Cada vez los veo más pálidos. No, más confianza, no se espanten. Bueno, vamos a pasar a dudas hasta aquí, ¿no? Con esto cerraríamos el concepto de momento e impulso.
vamos a pasar a otro concepto que es el de centro de masa. ¿Sí? ¿Qué es el centro de masa? El centro de masa de un sistema de partículas es un punto en el cual parecería estar, ¿qué?, concentrada toda la masa del sistema. En un sistema formado por partículas discretas, el centro de masa se calcula mediante la siguiente fórmula. ¿Qué es esto? Sumatoria de masa por posición entre la sumatoria de masas, ¿no?, o la masa total. ¿Correcto? Entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué más dice? El centro de masa de un objeto extendido se calcula mediante la integral de esta manera. El centro de masa es igual a 1 sobre la masa total por la integral de R por diferencial de masa, ¿correcto? El centro de masa de cualquier objeto simétrico se ubica sobre el eje simétrico y sobre cualquier punto de simetría. Eso ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. Nosotros hemos considerado hasta el momento. A ver, nosotros, a ver, guarden silencio, jóvenes. Son muy criticados. Hemos considerado hasta el momento el movimiento de un sistema de partículas, todo es de manera independiente, ¿correcto? O sea, todo lo hemos generalizado. Todo hemos dicho hasta el momento que, imaginen la pelota en el bat de béisbol, tenemos un carro, tenemos una caja, ¿no? Tenemos un bloque, tenemos varias masas de forma rectangular, tenemos una persona que va caminando. ¿Y qué hemos hecho en nuestro análisis? Que toda la persona en completo la consideramos como una partícula, ¿no? O sea, solamente el problema anterior. Federico es una partícula, ¿no? Y Gloria era una partícula. ¿De cuánto? De 55 a 65 kilogramos, ¿no? Entonces ahí generalizamos todo eso. Ahora, lo que estamos analizando con el centro de masa, ¿vale?, es analizar esa partícula ya en específico, ¿no? Si se deriva respecto al tiempo el centro de masa de un sistema de partícula, se obtiene la velocidad del centro de masa, ¿correcto? Que está dada por esto, pero yo ya, ¿esto de dónde lo tengo? No, ¿esta qué pasa? Si yo derivo todo el sistema que venía manejando acá, ¿sale? Vas a tener solo un centro de masa, ¿no? ¿Sale? ¿Yo qué encuentro como tal? Digo que la velocidad del centro de masa es igual a la sumatoria de todas las masas por las velocidades entre la masa total. Y por lo tanto, mi momento total del sistema viene dado por esta parte de aquí, ¿correcto? O sea, el momento total, estamos de acuerdo que cada partícula lleva un momento. Ahora vamos un poco a particularizarlo. Nosotros, como personas, pues tenemos la noción o vimos en cursos previos que teníamos un centro de masa, ¿no? En nuestro cuerpo, ¿correcto? Y entonces podríamos calcularlo haciendo mediciones, haciendo varias cosas, ¿correcto? Sí. Y ubicarlo. Lo que nos está diciendo es que, a ver, yo tengo la velocidad del centro de masa, está dada por 1 sobre la masa total por la sumatoria de las masas por las velocidades, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la posición respecto al tiempo? La velocidad, ¿no? Entonces, me dice que es esto. Pero ya el momento total del sistema es ¿quién? Es la sumatoria de masas por velocidad. La sumatoria de todas las masas por velocidad, ¿correcto? Aquí está. Este es el momento total. Aguas. No es la velocidad del centro de masa porque no lo estoy dividiendo entre la masa total. Solamente estoy tomando la parte de arriba. La sumatoria de arriba, ¿vale? Para que sean los momentos, ¿correcto? Pues dudas hasta aquí, ¿no? Preguntas. Entonces estamos analizando ya un objeto a través de sus diferentes componentes, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración del centro de masa, ¿qué tendría que hacer? Pues solamente aplicar la derivada respecto al tiempo
de esa velocidad que aparece ahí, ¿correcto? Sí. Y ya me daría, por lo tanto, de la segunda ley de Newton, la parte de arriba que me diría que la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de masas por aceleraciones, ¿no? Las fuerzas totales, ¿no? Y teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, se obtiene que todo es una relación con el sentido contrario. es conservativo. O sea, quiere decir que es conservativo, ¿no? Acuérdense, esto es masa por aceleración, la masa total por la aceleración, ¿no? Pero la aceleración aquí es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿correcto? Sí. Y el momento aquí es igual a masa por velocidad. Sí. Bueno, la masa por velocidad, si yo eso lo derivo respecto al tiempo, obtengo esta igualdad, ¿correcto? Bueno, todo está aquí. Se quedó muy oscuro lo de ahí. ¿Qué dice? El centro de masa se mueve como una partícula imaginaria de masa m bajo la influencia de la fuerza externa resultante sobre el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El centro de masa. Si se dan cuenta, esto nos lleva primero a que lo que hemos hecho hasta el momento de cinemática, dinámica, ¿no? Todo lo que hemos trabajado hasta el momento, lo hemos particularizado todo o llevado todo al concepto de una partícula, ¿no? Entonces, fíjense, por eso dice, el centro de masa se mueve como una partícula imaginaria de masa m, ¿no? Entonces, ya aquí podemos decir por qué hemos estado manejando todo como una partícula, porque hemos trabajado o hemos considerado de manera implícita este concepto, ¿vale? O sea, de manera implícita nosotros hemos utilizado este concepto, por lo tanto casi todo le decimos igual. Federico es una partícula de 75 kilogramos, Gloria es una partícula de 55 kilogramos, porque nosotros podemos determinar esa partícula a través de su centro de masa, ¿vale? Por eso dice aquí, es una partícula imaginaria de masa m bajo la influencia de la fuerza externa resultante sobre el sistema. Bueno, lo que ocurra ahí, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vámonos a lo que nos gusta, que son los problemas, ¿no? Así sean los problemas de estos de física o problemas de la vida real. ¿Les gusta meterse en los... ¿Ande? Bueno, veamos este primer problema. Voy a poner aquí. Dice, se dobla una tira delgada de material, no dice qué material, y se le da forma de un semicírculo de radio R. Aquí está la figura. Determine su centro de masa. A ver, todos nos estamos imaginando. A ver, ¿de qué material se les ocurre? Papel, ahí está uno. ¿Qué otro? Lámina de metal, ¿no? ¿Qué otro? Hule, corcho, plástico. De hecho, podría ser hasta una botella ahí de coca. Perdón, de soda, de refresco, de gaseosa. Voy a tener que borrarlo de coca, ¿sí? Voy a decir Pepsi, entonces, para que también los de Pepsi no piensen que somos discriminativos. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Vamos a hacerlo. A ver, vamos a leer rápido. En este caso, la figura tiene una simetría alrededor del eje Y. Es decir, por cada partícula a la izquierda del eje Y hay otra en un lugar simétrico a la derecha en dicho eje, ¿correcto? O sea, si yo tengo aquí una partícula, la tengo acá de este lado. Por lo tanto, el centro de masa debería estar sobre el eje Y esto es X igual a el centro de masa 0, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí simetría primero, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Tengo doblada mi material, ¿no? Mi placa. Ya quedamos que plástico, corcho, lo que quieras, ¿no? Lo doblo. Es simétrica mi figura, ¿correcto? Al ser simétrica, yo realmente estaría analizando prácticamente una parte y va a ser reflejado lo mismo, ¿correcto? Va a estar reflejado. Entonces vamos a ver cómo se está comportando. Por eso dice aquí, en este caso tiene simetría alrededor del eje Y. Si yo esto lo doblo a la mitad a través del eje Y,
es un espejo, ¿no? Entonces, es decir, por cada partícula a la izquierda del eje Y hay otra en un lugar simétrico a la derecha de dicho eje. Aquí hay una en 4, acá hay otra en 4. Sí. Así es. Por lo tanto, el centro de masa debería estar sobre el eje Y y en el centro de masa en X no tendríamos, de acuerdo a esta figura, porque parte de 0, ¿no? Sí. O sea, X igual a 0, entonces estaría por acá arriba, ya que tengo la simetría en Y. Sin embargo, no hay simetría alrededor del eje X, ¿correcto? O sea, si esto yo lo doblo hacia abajo, no tengo simetría, ¿correcto? Por lo tanto, salud. Ya están todos así como en la tarjeta. ¿Ya se van a vacunar contra la influenza? A ver, pues vaya, porque si no al rato. Fíjense, con el catarro y luego el examen. O sea, ahora sí que va a ser como un ataque bioquímico al profesor. Ahí le va a dejar todos los microbios, todos los bichos ahí, todo el virus ahí. Y el pobre profesor ahí calificando 90 exámenes contaminados. Y poniendo 10 ya para que vaya. Un cero y a Chuy. Bien binario. Bueno, por lo tanto, dice, debemos utilizar la ecuación 718. No la tenemos, y la vamos a hacer. Para encontrar Y. Con el uso de una coordenada angular se simplifica la integración que habrá de realizar. Considere el elemento pequeño de masa diferencial de masa que aparece en la figura 714. Aquí está. ¿Sale? Entonces, se subtiende un ángulo, no, que subtiende, sí, diferencial de phi, ¿correcto? Como la masa total m de la tira subtiende un ángulo pi, ¿sí? Y un círculo completo subtendrá un ángulo ¿qué? ¿Es correcto eso o no? Sí. A ver. No sé. Yo tampoco. A mí es rara la redacción esto, ¿eh? A ver, el problema te está diciendo que tienes una vara de algo de X material que de la mitad existe una semi-diferencia. Ajá. Y después, pues va a ser simétrico porque va a estar lo mismo con respecto a Y. Entonces nuestro punto de masa va a estar con respecto a Y. Después, ¿qué sigue? Viene lo siguiente. Hasta ahí vamos bien. Aquí va a usar el problema, no las coordenadas rectangulares que he venido trabajando ustedes, sino una coordenada angular, ¿sí? Que se compone de dos valores, ¿cuál y cuál? Yo tengo aquí dos datos, ¿no? Si te fijas, yo tengo una diferencia de masa aquí. Se está tomando un pequeño segmento, ¿correcto? O sea, está tomando un pequeño segmento de masa. Por eso aquí le llama diferencial de masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hasta ahí. Y luego, yo estoy relacionándome respecto a un ángulo, ¿correcto? Sí. O sea, sé que al ser semicircular, yo tengo aquí un ángulo phi. ¿Sale? Entonces, de ese mismo diferencial de masa, voy a tomar esa diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo? Que es el ángulo que forma esa trayectoria de la masa. Es este de aquí. Por eso aquí está con las flechitas. Este de aquí es este diferencial de phi. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué me decían las ecuaciones anteriores? Que tienes que derivar. O sea, diferencial de respecto al tiempo, ¿correcto? Ahí está. Ahí estamos. Entonces, dudas hasta aquí, dice. Con el uso, debemos utilizar la ecuación 718, ahorita la ponemos, para encontrar el centro de masa en Y. Ahora, dice, no hay simetría alrededor de Y. Con el uso de una coordenada angular, por eso aquí viene, esta es la coordenada angular. ¿Vale? Se simplifica la integración que habrá de realizarse. Sí se queda claro por qué. Porque la coordenada angular que estamos trabajando ahorita va a trabajar sobre la misma simetría de aquí, ¿no? Estoy viendo ángulos, que es esta diferencial de acá, respecto a la masa que estoy considerando en este pequeño trozo. ¿Vale? Entonces, por el uso de una coordenada angular se simplifica la integración que habrá de realizarse. Ahora, considere el elemento pequeño de masa diferencial de m que aparece en esta figura. Aquí ya tengo los dos, ¿sí o no? Diferencial de phi y diferencial de m. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
¿qué me dice a mí? O sea, ¿qué me dice a mí el centro de masa? Que va a ser la derivada, no, 1 entre. va a ser la sumatoria de Masa por la posición, ¿correcto? Ajá. Quedamos que es la parte de acá. Ya está el diferencial de masa, ¿correcto? Me falta la parte de R, que va a estar dado por el diferencial de phi. ¿Vale? Entonces ya tengo estos dos elementos. ¿Sí queda claro qué está pasando? Sí. Cuidado. A ver, yo no entiendo lo de la coordenada. Tengan cuidado, eso es lo que les voy a decir. Tengan cuidado con esta parte de la simetría en cuanto a los problemas, ¿no? ¿Cuál sería nuestro pensamiento de lo que hemos venido trabajando ahorita de cómo abordar el problema? Sin considerar una coordenada angular, Pues considerando solamente eso de ahí. Pues integras todo, ¿no? Sí, pero ¿qué contra qué vas a integrar? Voy a integrar X con respecto a Y. Tú tienes que estar aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Tenemos esta de aquí, ¿no? Centro de masa. ¿No? 1 sobre la masa por la integral de R, diferencial de masa, ¿no? ¿Diferencial de masa nos queda claro a qué se refiere? Sí. ¿O no? No. Sí. A ver, ¿qué es? ¿Qué sigue? Es el pedacito de materia que estás agarrando. Estamos tomando una pequeña porción de todo el material sobre una superficie, ¿correcto? Ahorita la superficie que estamos trabajando en este problema es una superficie simétrica sobre Y, ¿correcto? Sí. O sea, puede ser que en lugar de esto hayamos enrollado todo, ¿sí? Y entonces sería simétrica respecto a Y y simétrica respecto a X, ¿correcto? Sí. O sea, si esto yo hiciera un rollo en lugar de solamente un semicírculo, ¿sabes? Tendría todo. Ahora, como yo estoy generando esta geometría, yo en este pequeño espacio, o sea, todo esto pues es una masa, ¿no? Que yo estoy analizando, ¿correcto? O sea, todo podría ser el cilindro, por así decirlo. Si fuera un cilindro, tendría centro de masa en X, centro de masa en Y. De acuerdo al semicírculo que estoy presentando ahorita, tengo solamente que centro de masa en Y porque no tengo simetría en la parte de X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya le cortamos la mitad. Tenemos este semicírculo, que entonces es tomar una hoja, doblarla, tipo semicírculo, y estamos viendo el perfil como tal, ¿correcto? O puede ser una varilla, o puede ser una vara, ¿no? Lo que sea. Y estamos tomando de ahí estamos tomando una pequeña porción de la masa, ¿sí? Todavía no sabemos bien cómo se está comportando, yo nomás sé que ahí hay un diferencial de masa, ¿sí? ¿Qué hago para poder analizar este diferencial de masa? Ese diferencial de masa tiene dos características, ¿no? ¿Cuál y cuál? Primero, yo tengo un radio que me está marcando aquí de 0 hacia dónde? Hacia la primera cara interna, ¿correcto? Entonces, como tengo yo ese radio, si ustedes ven, yo tendría realmente dos radios, ¿no? El radio de aquí y el otro chiquito, ¿correcto? Ah, sí. O sea, tendría el diferencial. Y luego de ahí, lo que estoy tomando es el ángulo al que se está moviendo, ¿sí o no? Sí. Para una pequeña porción de la masa. Entonces, como es pequeño el ángulo que se está moviendo, por eso manejo el diferencial de phi, que es el ángulo que está recorriendo, ¿sí? Y la pequeña porción de masa la estoy definiendo como un diferencial de masa. Ya tengo dos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Mi diferencial de masa y mi diferencial de phi. Ahora, como es coordenada angular, ¿sí? Aquí me lo está manejando a mí como una coordenada rectangular, ¿sí o no? Porque estoy partiendo de ¿qué? De que tengo tres ejes perpendiculares, ¿no? Y entonces estoy encontrando RI menos R del centro de masa que está aquí, pero esta diferencial de R, esta variación en R, ¿correcto? Sí. En mi caso aquí es diferente la geometría. Entonces, tengo un ángulo que varía y tengo una sección de masa que también estoy considerando dentro de ese ángulo que varía, ¿correcto? ¿Dudas de saber si está aquí más o menos? ¿Ya más o menos bien? Sí. Pero, ¿qué dice el problema? Dice, a ver, tú estás considerando que primero la simetría. La simetría en Y sí hay, la simetría en X no hay. Dice, con el uso de una coordenada angular, ya estuvo, ¿por qué? Sí, ya quedó más claro. Sí. Se simplifica la integración que habrá de realizarse. Ahora, vamos a considerar el elemento pequeño de masa diferencial M que aparece en la figura, ahí está, ¿no? Entonces, que la cual está, voy a hacer decir que como que el ajuste
de lectura respecto a lo que está diciendo aquí el problema, la cual se ajusta con este ángulo diferencial de phi, ¿vale? Como la masa total m de la tira tiene un ángulo que pi, toda, o sea, toda la masa de aquí a acá son 180 grados, por lo tanto es pi. Como toda la masa m tiene un ángulo pi, un círculo completo tendría un ángulo 2pi, ¿correcto? Estaríamos hablando de 360 grados. Okay. La masa diferencial de m debe ser la pequeña fracción de m. Como el diferencial de phi es de pi, o sea, está en función de pi, en otras palabras, el diferencial de masa sobre m es igual al diferencial de phi sobre pi, ¿correcto? Sí. Entonces, o diferencial de masa es igual a m entre pi por diferencial de phi. Vamos a acomodarlo. La total. La masa total. La m. Ahora. Estamos aquí. Como está basado, está el diferencial de ángulo está en función de la masa total. Y dice que la masa total está cubierta o atraviesa todo un ángulo pi. Si un ángulo pi de 180 grados o un semicírculo, ¿no? La masa o diferencial de masa debe ser la pequeña fracción de m, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí. O sea, ¿sí vamos bien o no? Sí. Porque ahí sí el que tradujo yo creo que lo hizo como a las 3 de la mañana. Profe, Y pero sin ¿de café. dónde sacamos y igual a r seno de phi? Porque eso compone ese Vamos para allá. Miren, primero hay que analizarlo. Yo tengo la masa aquí, ¿correcto? Toda. Ese es m. ¿Así estamos de acuerdo? Toda la masa es m. Segundo, yo voy a tomar un pequeño diferencial de masa. Y un diferencial de phi. Este diferencial de phi al final es una pequeña porción, pero estamos de acuerdo que va de 0 a 180 grados. Hasta ahí tenemos una relación, ¿correcto? Entonces ya sé cuál es el total que abarca. ¿Y este va de dónde? De este pequeño diferencial a toda la masa, ¿correcto? O sea, va a cubrir toda la masa al final. Por eso está aquí esa relación. O sea, la masa diferencial de m debe ser la pequeña fracción de m como diferencial de phi es respecto a pi, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, diferencial de m es una pequeña fracción respecto a m. Y diferencial de phi es una pequeña fracción respecto a pi. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Estoy tomando una pequeña fracción sobre cada uno de ellos, ¿no? En otras palabras, es esta relación. ¿Sí o no? Vamos a ponerlo. O sea, si yo estoy diciendo que el diferencial de m está relacionado con la masa total, porque es una pequeña fracción, eso es igual a decir que el diferencial de phi es respecto a pi. ¿Ya quedó más claro? No, digo, no queda aquí claro porque están como que en la misma línea y hay una diagonal. Pero lo que me está diciendo esto es que están relacionados de manera proporcional. ¿Sí? O sea, tanto la parte de la masa como la parte del ángulo. ¿Sabes? Eso es lo que dice esta parte de aquí. Entonces, despejando el diferencial de masa, es igual a masa por la diferencial de pi sobre pi. Aquí está. Masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Masa por la diferencial de pi entre pi. Como está en la misma línea, les digo, ¿y por qué está todo hecho bolas, no? Y está todo hecho bolas, efectivamente. El elemento diferencial de masa se halla en la coordenada y igual a r seno de phi. ¿Esto de dónde sale? Del radio con relación respecto al centro de masa que estoy viendo. De la conversión de la posición de rectangular a angular. Correcto. De la conversión de la posición de rectangular. ¿De cómo lo calculo? Es el radio. Dice, el elemento diferencial de masa se halla en la coordenada y igual a r seno de phi. En este caso escribimos la ecuación que nosotros la vamos a ver. ¿De dónde saco esta? R es el radio, ¿no? Pues es que eso ya está. Pues es que es la posición. R es el radio correcto que tenemos. Ahí está. Sí. Y seno estamos hablando en coordenada de qué? De Y. Siempre va a ser cateto opuesto, ¿correcto? Al triángulo que genere. O sea, todo el triángulo que yo genere aquí
cualquiera, ¿correcto? Siempre va a tener esto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, si aquí va phi, ¿correcto? O diferencial de phi, todo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, cateto opuesto sobre R, ¿no? Cateto opuesto sobre R, ¿sí o no? Pero visto Entonces, de este lado, ¿cómo quedaría? Como de este lado. Entonces pasa de R. Igual, ¿o cuál de cuál lado? Pues igual, aquí está. O sea, tú puedes tenerlo aquí, puedes tenerlo aquí. Ay, me quedó este puesto. Ay, me sigue quedando choco. O sea, es el cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Vale? Siempre te va a quedar ahí. No se mueve. ¿Vale? Igual, tú de todas maneras vas a tomar el ángulo que está aquí, ¿correcto? O sea, el ángulo siempre va a estar respecto al cateto opuesto, independientemente de lo tomes. ¿Vale? Entonces está este de aquí, estaría este ángulo de aquí a acá, ¿correcto? Que sigue siendo diferencial de phi, ¿no? Por cateto, pues No, que siempre va a ser diferencial de phi a lo largo de toda la trayectoria. sí. Y vas a tener siempre el cateto opuesto entre R, ¿no? Entonces tú sabes que seno de phi es igual a cateto opuesto Allí. Sobre hipotenusa. Sobre R. ¿sí o no? Sí. Y entonces por eso es igual a R. ¿Sale? Aquí está. Y igual a R seno de phi. Eso es para que lo conviertas, como dice el compañero, a la coordenada polar o a la parte de coordenadas, ¿correcto? Y entonces, ustedes, nosotros hemos dicho, esto de aquí, ¿no? O sea, uno entre la masa por la integral de la posición en Y por el diferencial de masa. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos estamos de acuerdo. Sí. Ya tienen el diferencial de masa, que es este. Creo que el verde es el que menos malito ha salido. El azul también es medio malito. O sea, tienes aquí tu diferencial de masa, tienes tu posición, ¿sí o no? Sí. Y a mí me están diciendo que yo lo que necesito es 1 sobre M por la integral de R a mi posición, ¿vale? De M, ¿correcto? Yo ya tengo R, ya tengo de M, aquí está. Y lo único que me tengo que hacer es encontrar la integral. ¿Y cómo saco los límites de integración? Y es de CM. Ya los tienes más de 0 a pi. O sea, el límite de integración es aquí de 0 a pi. Es lo que se entiende, ¿sabes? Entonces, esto es igual a ¿qué? 1 sobre M por la integral de Y. Ahorita voy a poner Y de M, que este es igual, ahora sí. 1 sobre M de la integral de 0 a pi por R seno de phi, que este es el Y, ¿vale? Por mi diferencial de masa, por M sobre pi, diferencial de phi, ¿correcto? Las constantes. Y entonces, pum, se cancelan las masas, estamos de acuerdo, salen las constantes, R sobre pi, entonces queda R sobre pi de la integral de 0 a pi, del seno de phi, diferencial de phi. Y eso es igual a Menos coseno. menos coseno. No. Sí, sí. Menos coseno. No es coseno. No, menos coseno. R sobre pi. Sí, menos coseno. Voy a poner la integral. ¿Y eso es igual a qué? R sobre pi. R sobre pi Coseno de. Menos coseno. menos coseno De pi de evaluado. de pi evaluado de 0 a pi, ¿correcto? ¿Y eso qué es igual? De 1. Coseno de pi, ¿cuánto es? Menos. Menos 1. Por menos, por 1. Es de R sobre. Sería menos 2 R sobre pi. Sería menos. Ah, coseno de pi. No, te quedan. Sí, coseno de pi es. Menos 2, ¿no? Te quedan 2, ¿no? Sí, te quedan 2. Te quedan menos 1 dos. más 1, ¿no? Sí, 1. Sí, Sí. ya he evaluado coseno, ¿no? En pi y en 0. Sí. Y eso es igual entonces a 2R sobre. Bueno. Y entonces, Pero ¿por ¿cuánto qué nos te dio sale igual? 2 R? Por el coseno de pi. Porque ¿Cuánto es el luego menos?
A ver, ¿cuánto es? ¿Ya quedamos? Sí, sí, dado. Coseno de 0 es 1 y menos coseno de... A ver, coseno de pi, ¿cuánto es? Menos la calculadora. Menos 1. Es que menos ya se volvió menos. A ver, ¿qué? No, es coseno de pi. Mira, A ver. No, coseno de pi es 1. Eso te va a quedar con menos. A ver. Coseno de pi. Me van a hacer sustituir. Coseno de pi. A ver, menos coseno de pi. ¿Correcto? Menos 1 por menos. De 1. Menos coseno de 0. Coseno de 0, 1. Por menos, por el menos de la resta de la integral. Más. Le dije que no vas a hacer. No, de 180 menos 1. Ya quedó porque. Por menos 60 tiene. Ah, la calculadora está radianes. Es que lo estaba poniendo en la... Pero eso no importa. Estas son, no te pueden dar coseno de 0 con diferencia. La diferencia de figura. Ya sea en grados o radianes. Coseno de pi en grados. No. ¿Cuánto es coseno de 180? No, por eso es en radianes. Si pone coseno de pi, pero... Bueno, es que está haciendo coseno de 3.14 grados. Sí, ¿verdad? Yo... No coseno de pi. es la calculadora propia que Bueno, ejemplo o dato como tal, revisen antes en qué grados están trabajando. Dale. Recuerden que lo último que hemos venido trabajando de momento para acá ha sido prácticamente en radianes. ¿Cuánto dividimos? ¿Vale? ¿Cuánto dividimos? Toma el valor de 3 Ah, no, es que además pones 2 entre pi. Es 0.637 por el radio que pongas. ¿Vale? Pero si ustedes, o sea, divides 2 entre pi. Sí, está bien. O sea, es una constante. Pero por radio. Iván. ¿Dónde está? El pi en grados, que está el pi en radianes. Aquí está 2 entre pi, 2 entre 3. Ah, no. Lo que pasa es que ustedes están diciendo que ustedes están analizando distinto, que tu calculadora está en grados centígrados. Centígrados. Tu calculadora está en grados, ¿no? Y tú le aplicas coseno de esos grados, pero no le estás aplicando coseno de 180, estás aplicando coseno de 3.14 grados. O sea, es como si tuvieras de 0 a 3.14 grados. Por ejemplo, o manejas todo en grados o manejas todo en radianes. Pero por ejemplo, si lo manejan todo de arriba, eso, 2 entre pi en radianes, no saldría. No. Si esto lo vas a convertir a grados, tendría 2 entre 180. Si esto lo manejaras en grados. El 2 es una constante que estás generando de aplicarlo todos los estados, tanto en grados como en radianes. Pero es que ten en cuenta, si vas a manejar todo en grados o todo en radianes. Si lo vas a manejar todo en grados, tendrías que poner coseno de 180. Pi, coseno de 0. Pero si lo vas a manejar en radianes, coseno de pi, coseno no cambia. Entonces, es eso. Por eso, pero este 2 viene del resultado de aplicar los límites de tu integral. Tu límite es de 0 a pi o de 0 a 180. Siempre te va a dar el 2. O sea, el 2 no va a cambiar. Yo creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Porque dices, bueno, pero ¿por qué es dividido esto? Primero radianes, entre otros radianes, ¿correcto? Así es la pregunta. ¿Y qué pasa si yo lo manejara en grados? ¿Por qué le dividiría grados entre radianes? Pero es que el resultado va a ser el mismo. Si lo haces acá, vas a trabajar todo en grados. Todo en grados es coseno de 180. Este es el equivalente a pi. Por eso quedaría. Y ya el resultado me quedan 2. Pero este pi viene de una integración del despeje.
Bueno, jóvenes, dudas hasta aquí. Preguntas. Cada vez se complica más en la existencia en el mundo de la física. Yo creo que después de que reportes ya se va a estar más fácil. No, ya no, ya hay cosas como dientes, no están permitidos. Así los dejamos entrar hasta los estándares. Que como dice que el tercer recurso de tu compañero ya le toca claro. Ese problema que entiendo muy bien. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Creo que ahí terminaríamos. Bueno, y nos queda aquí, a ver. Hay que cerrar el problema, porque si no se van con más dudas. Ya encontré que dudas hasta aquí, 0.637R. ¿Qué quiere decir eso? Que está El centro de masa se encuentra el radio dividido en eso. Ajá, el radio multiplicado por eso. Como el 60% del radio, ¿no? 63% del radio. O sea, como por acá arribita de... sería la En cualquier punto del posición del centro de masa. Es que el... Ah, ve ahí viene. No en cualquier punto. ¿Cómo era? Porque tendría que ser simétrico. Entonces tendría que ser a la mitad. Justamente tendría que ser acá. Es simétrico, ¿no? Por eso la integral va sobre toda la superficie. Entonces, ¿qué es el 63% de, o sea, con respecto a Y va a ser el centro de masa? Claro que El punto 63. El centro de masa está aproximadamente a 2/3 partes del radio sobre el eje Y. Sí, pero tengan en cuenta que al ser simétrica tiene que ser forzosamente en medio de la figura. O sea, porque digo, ese punto 63 lo puedes tener tú en dónde? Desde aquí, ¿no? Te gustaría. Está verde. Lo exige. Es el que... No, a ver. ¿Tú tienes esto? O sea, chafea. ¿Y tienes esto? ¿Y tienes esto? Digo, tú puedes tener desde aquí, ¿no? O sea, el punto 63, incluso desde aquí 0.63, ¿no? Y lo puedes tener desde aquí todo esto, ¿no? Pero no, porque estás viendo con Y. Por eso, no, pero tu radio parte de aquí, de cero a aquí. Pero yo lo que me refiero es que tú puedes tener ese punto moviéndose todo esto, ¿correcto? O sea, puede ser la misma trayectoria. Pero al ser la figura simétrica, ya tú tienes que buscar el centro al centro de la simetría de redundancia. O sea, al centro de la simetría que estás tomando. O sea, el punto o el centro de masa está solamente en ese punto. Porque no se va a mover. ¿Cómo no se va a mover? O sea, es que no lo vas a estar moviendo porque lo estás haciendo así. Sí, o sea, esto ya no se mueve. Tu figura sí va a estar trabajando. No recuerdo si la siguiente práctica lleva centro de masa. Es por eso, es porque es simétrico. Por el lado que no fuera simétrico y solo el mío para su lado, ahí ya puedes mover el centro de masa. Sí, es respecto a todo. O sea, el centro de masa es respecto a todas las partículas que están en el sistema. No es solamente. Por eso En este caso quedó solamente. Por eso integré sobre toda la superficie, sobre toda la masa, para encontrarlo aquí. Digo, aunque tú puedes correrlo, el radio, todo está pero está en el centro de la figura. Entonces tengan cuidado porque podrían encontrar otra posición que no es. Ahí ya se acabó. Por hoy. Faltan más. Bueno, jóvenes, nos vemos. ¿Serían dudas, preguntas? Vamos, bien. Dime. ¿Y ahí estoy en el valor de R? ¿El problema viene en el No, valor de R? no, es que dice 0.637R. Entonces tú le puedes dar la R que quieras. O sea, R de 35 centímetros, de 40 centímetros, lo que tú quieras, cualquier círculo, ¿no? Sí, es sobre cualquier círculo, sobre cualquier semicírculo. ¿Vale? Ahí estaría calculado. O sea, entonces en una figura simétrica, tanto el eje Y como el eje Y, siempre más rápida de Sí, así sea simétrica o así no se puede. La simetría del centro.
Bueno, dudas hasta aquí, jóvenes, ¿no?